¿Y si millones de latinos llevaran sin saberlo la sangre de las tribus perdidas de Israel, dispersadas hace milenios? Esta teoría ha incendiado Internet, prometiendo desenterrar secretos antiguos que conectan a los pueblos modernos con promesas bíblicas. Pero, ¿hay verdad detrás de este enigma? Para descubrirlo, nos embarcaremos en un viaje épico a través de las genealogías bíblicas, mapas antiguos que trazan el origen de la humanidad desde el diluvio. Nuestra brújula será el gran árbol genealógico de la humanidad, con Noé como el tronco robusto y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, como las ramas que dieron origen a todas las naciones conocidas. Esta es una invitación para explorar tus propias raíces, en un misterio que une el pasado remoto con el presente latino. ¿Estás listo para descifrar este secreto escondido en las Escrituras? Este tema es fundamental porque toca la esencia de la identidad y la pertenencia. Comprender cómo los antiguos hebreos veían la organización del mundo nos ayuda a entender las bases de conflictos geopolíticos, alianzas culturales y narrativas religiosas que perduran hasta hoy. Para muchos, estas genealogías no son solo historia, son profecías vivas y la clave para entender su propio lugar en el gran plan espiritual. Es una búsqueda de raíces que con el presente inmediato de cada uno. En este estudio profundo, cubriremos la famosa tabla de las naciones del Génesis, capítulo 10, diseccionando las estirpes de Jafet, Cam y Sem. Seguiremos la pista que lleva a la formación de las 12 tribus de Israel. Investigaremos el misterio de su exilio y dispersión y analizaremos críticamente las teorías sobre su paradero, incluyendo la popular y controvertida idea que conecta a estas tribus perdidas con los pueblos latinos. Si este viaje profundo a las raíces de la humanidad resuena contigo, considera suscribirte para no perderte ninguna parte de esta aventura. Para descifrar estos antiguos registros, primero necesitamos entender el mundo en el que fueron escritos. No son documentos científicos modernos, sino teologías históricas creadas para explicar la relación de Israel con las naciones vecinas y con su Dios. Cada nombre lleva un peso geográfico, político y espiritual. Es con esta lente que debemos iniciar nuestro análisis, observando el mundo postdiluviano a través de los ojos de los antiguos escribas. Tras el diluvio, la narrativa bíblica presenta a Noé y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, como los progenitores de toda la humanidad. Este relato, conocido como la Tabla de las Naciones en Génesis 10, funciona como un mapa etnográfico del mundo antiguo, visto desde la perspectiva del Medio Oriente. No pretende ser una lista exhaustiva de todos los pueblos, sino clasificar a las naciones conocidas por los israelitas en esferas de influencia y relación, estableciendo un orden teológico para el mundo. Los conceptos fundamentales para entender este pasaje son la genealogía y la eponimia. La genealogía traza el linaje de sangre, estableciendo herencia e identidad. Por su parte, la eponimia es la práctica de nombrar a un pueblo o lugar con el nombre de su ancestro fundador. Así, cuando el texto dice que Misraim, hijo de Cam, engendró a los Ludim y los Lehabim, está diciendo que el pueblo egipcio, Misraim en hebreo, es el origen de varias tribus y naciones afiliadas. Es importante señalar que existen diferentes perspectivas sobre la Tabla de las Naciones. Algunos la interpretan de manera estrictamente literal, como un registro histórico y genealógico preciso. Otros, incluidos muchos estudiosos modernos, la ven como una construcción literaria y teológica, un documento político que refleja el conocimiento y las alianzas del período en que fue escrito, posiblemente durante o después del exilio babilónico. Ambas visiones ofrecen perspectivas valiosas sobre su significado. Imagina un gran árbol con un tronco, Noé, y 3 ramas principales, sus hijos. Cada rama se divide en ramas menores, los nietos,
y estas en ramas aún más pequeñas, los bisnietos, cada una representando una nación o tribu. Esta analogía visual ayuda a comprender la estructura del texto. El mapa no es geográfico en el sentido moderno, sino relacional. Muestra quién está cerca de quién en términos de descendencia y por ende en términos de destino profético. Esta estructura genealógica no es aleatoria. Prepara el terreno para la narrativa que seguirá. Mientras Jafet se expande por las costas lejanas y Cam ocupa territorios al sur, la narrativa bíblica se centrará cada vez más en una rama específica del linaje de Sem. Es de esta estirpe que surgirá una promesa específica, una promesa que dará origen a un pueblo singular y a una historia que cambiaría el mundo. La estirpe de Jafet es la primera en detallarse en Génesis 10, y sus descendientes están tradicionalmente asociados con los pueblos que se expandieron al norte y al oeste de Israel. Nombres como Gomer, Magog, Javán y Tubal son conectados por historiadores como Josefo y por tradiciones posteriores a grupos como los escitas, los griegos jónicos y otros pueblos indoeuropeos. La bendición profética de Noé para Jafet fue la de engrandecimiento, indicando una vasta expansión territorial. Esta expansión se describe poéticamente como la ocupación de las islas de las naciones, una expresión hebrea que se refiere a las tierras costeras del Mediterráneo, como Anatolia, actual Turquía, y Grecia. El texto sugiere que estos pueblos, aunque lejanos, formaban parte del plan divino para poblar la tierra. Su mención sirve para crear un panorama completo del mundo conocido, estableciendo las fronteras más remotas de la humanidad antes de centrarse en la región central del Medio Oriente. Es crucial entender que estas asociaciones se basan en gran parte en interpretaciones tradicionales y en similitudes fonéticas entre los nombres bíblicos y los nombres de pueblos conocidos en la antigüedad. La arqueología y la lingüística histórica pueden, a veces, ofrecer evidencias corroborativas, pero raramente una prueba definitiva. La Tabla de las Naciones debe leerse como un documento de su época, reflejando el conocimiento geográfico y etnográfico de los antiguos israelitas. Por ejemplo, Javán es casi universalmente aceptado como una referencia a Grecia y los pueblos jónicos. Sus hijos, como Elisá, Tarsis, Kitim y Dodanim, están asociados con lugares específicos del Mediterráneo, como Chipre y posiblemente Cerdeña o la península ibérica. Esto demuestra un conocimiento notable del mundo marítimo de la época y de las redes comerciales que conectaban el Levante con las tierras lejanas de Europa. Mientras los descendientes de Jafet se expandían por las tierras frías del norte y las costas soleadas del oeste, otra estirpe, la de su hermano Cam, tomaría un rumbo diferente. Sus hijos se establecerían en las tierras cálidas del sur, en África y el Levante, y uno de ellos, Canaán, estaría en el centro de un conflicto territorial y espiritual que definiría la historia de Israel durante milenios. La narrativa ahora se centra en esta rama compleja y a menudo controvertida de la familia humana. La estirpe de Cam, el segundo hijo de Noé, se presenta con una complejidad notable, abarcando algunos de los mayores imperios y culturas más influyentes del mundo antiguo. Sus hijos, Cus, Misraim, Put y Canaán, están asociados con regiones y pueblos que se convertirían en vecinos poderosos y adversarios de Israel. Cus está vinculado con Nubia y Etiopía. Misraim es el nombre hebreo para Egipto, y Put generalmente se identifica con Libia o Somalia. La figura de Nimrod, nieto de Cam, destaca. Descrito como el primer poderoso en la tierra y un poderoso cazador ante el Señor, es el fundador de un reino en Mesopotamia, incluyendo ciudades como Babel, Erech y Akkad. Este pasaje es fascinante, pues atribuye el origen de los grandes imperios mesopotámicos a un descendiente de Cam, creando una tensión teológica con la estirpe de Sem,
que también habitaría esa región. Sin embargo, es la descendencia de Canaán la que recibe mayor atención, pues sus descendientes, los hititas, jebuseos, amorreos y otros, se convertirían en los habitantes de la tierra prometida a Abraham. La famosa maldición de Noé no recae sobre Cam, sino específicamente sobre su hijo Canaán. Es fundamental aclarar que esta maldición, en su contexto bíblico original, es una justificación teológica para la posterior conquista de la tierra de Canaán por parte de los israelitas. Desafortunadamente, este pasaje ha sido trágicamente descontextualizado a lo largo de la historia para justificar la esclavitud y el racismo, una interpretación que no tiene ninguna base en el texto hebreo original. El texto habla de la servidumbre de un pueblo, los cananeos, a otro, semitas y jafetitas, en un contexto geopolítico específico y no sobre características raciales. Una lectura ética y responsable del texto es crucial para deshacer siglos de interpretaciones maliciosas y dañinas. Mientras los descendientes de Jafet se expandían y los de Cam construían imperios y ocupaban la tierra que se convertiría en el epicentro de la historia bíblica, la narrativa se prepara para centrarse en la tercera y última estirpe. Es de la descendencia de Sem, cuyo nombre significa nombre o renombre, que surgirá el pueblo elegido para llevar el nombre de Dios ante las naciones, iniciando un viaje espiritual que sigue resonando hasta nuestros días. La estirpe de Sem se presenta como la estirpe de la promesa. La bendición de Noé sobre él fue: bendito sea el Señor, Dios de Sem. Esto establece una relación especial entre esta estirpe y la divinidad, diferenciándola de las bendiciones de expansión territorial de Jafet o del silencio sobre Cam. Los descendientes de Sem, o semitas, incluyen pueblos cruciales para la historia del Medio Oriente, como los elamitas, asirios, arameos y caldeos. Génesis 10:21 lo describe como el padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. La mención de Eber es de extrema importancia, pues probablemente de su nombre deriva el término hebreo. Esto señala al lector que, dentro de la vasta familia de los semitas, la narrativa se concentrará en una rama específica, el linaje que pasa por Eber y que conducirá directamente a Abraham. Esta técnica de estrechamiento narrativo es característica de la Torá. El enfoque pasa de lo universal, toda la humanidad, a lo general, los semitas, y finalmente a lo particular, la familia de Abraham. Los otros pueblos semitas, como los asirios y babilonios, desempeñarán papeles importantes en la historia de Israel, pero a menudo como imperios antagónicos, sirviendo como instrumentos en el plan divino, ya sea para castigo o para prueba del pueblo de la alianza. La lista de descendientes de Sem nos proporciona un mapa lingüístico y cultural de Mesopotamia y el Levante. Los arameos, por ejemplo, dieron origen al idioma arameo, que se convertiría en la lengua franca de la región y la lengua hablada por Jesús y sus discípulos siglos después. Los asirios construirían uno de los imperios más temidos de la historia, responsable de un evento cataclísmico en la historia de Israel, como veremos más adelante. Por ahora, la genealogía avanza con un propósito claro. Deja atrás los grandes imperios y las naciones periféricas para seguir un hilo de oro, un linaje específico que comienza con Arfaxad, hijo de Sem. Es a través de esta línea aparentemente modesta de nombres y desaparecen rápidamente en el texto que la historia de la redención comenzará a tomar forma, culminando en el llamado de un solo hombre de Ur de los Caldeos. De toda la vasta tapestry de naciones, el enfoque de la narrativa bíblica se estrecha drásticamente para seguir el linaje de Sem a través de su hijo Arfaxad. El capítulo 11 de Génesis presenta una genealogía lineal, un tipo diferente de la genealogía segmentada del capítulo 10.
Aquí, el objetivo ya no es mapear pueblos, sino trazar una línea directa de primogenitura, una cadena de herencia espiritual que conecta a Noé con una figura seminal en la historia de la fe. Cada nombre en esta lista, Sala, Eber, Peleg, Reú, Serug, Nacor, Taré, representa una generación, marcando el paso del tiempo desde el diluvio hasta un nuevo comienzo. El texto menciona la edad de cada padre al engendrar a su hijo y el tiempo que vivió después, creando una cronología interna para la historia. La mención de que en los días de Peleg la tierra fue dividida es enigmática, posiblemente refiriéndose a la dispersión de la Torre de Babel o a eventos geológicos. Esta progresión deliberada construye una expectativa, mientras el resto del mundo se expande, forma naciones y construye ciudades que desafían los cielos. Como Babel, este linaje específico es preservado, como si estuviera siendo guardado para un propósito especial. Es una historia de paciencia divina, de un plan que se desenvuelve lentamente a través de generaciones de personas comunes, cuyas vidas son mencionadas solo en servicio a quien vendría después de ellas. El clímax de esta genealogía es la llegada a Taré, quien tiene 3 hijos, Abraham, que más tarde se convertiría en Abraham, Nacor y Harán. La familia vive en Ur de los Caldeos, una ciudad próspera y politeísta en Mesopotamia. Es en este escenario de idolatría y cultura pagana donde el llamado divino irrumpirá, seleccionando a un hombre para dejar todo atrás e iniciar un viaje de fe hacia lo desconocido. La historia está ahora en un punto de inflexión. La visión panorámica de las naciones del mundo se ha cerrado sobre una sola familia. El plan divino, que hasta entonces parecía abarcar a toda la humanidad de manera general, está a punto de volverse intensamente personal y específico. El viaje de Abraham no será solo una migración geográfica, será el inicio de una alianza, un pacto que formará un nuevo pueblo y redefinirá la relación entre el cielo y la tierra. El llamado de Abraham marca un cambio fundamental en la narrativa bíblica. A partir de este punto, la historia deja de ser sobre la humanidad en general y se centra en la formación de un pueblo específico a través del cual, según la promesa, todas las naciones de la tierra serían bendecidas. La alianza con Abraham incluía la promesa de una descendencia incontable, una tierra específica, Canaán, y una relación de alianza única con Dios. Esta promesa fue transmitida a su hijo, Isaac, y luego al hijo de Isaac, Jacob. La vida de estos 3 patriarcas está llena de pruebas, fallas humanas e intervenciones divinas, sirviendo como el fundamento arquetípico para la nación que surgiría de ellos. Las historias de sus vidas establecen temas recurrentes de exilio y retorno, rivalidad entre hermanos, fe y duda, que se repetirán en mayor escala en la historia de sus descendientes. Un momento crucial ocurre cuando Jacob lucha con un ser misterioso en la noche y su nombre es cambiado a Israel, que significa el que lucha con Dios. Este nuevo nombre se convierte en el nombre de la nación. Jacob, ahora Israel, tuvo 12 hijos de 4 mujeres diferentes. Sus 2 esposas, Lea y Raquel, y sus 2 siervas, Bila y Silpa. Estos 12 hijos son los ancestros epónimos de las 12 tribus de Israel. La historia de José, el hijo favorito de Jacob, vendido como esclavo por sus hermanos celosos, es lo que lleva a la familia a mudarse a Egipto. Lo que comenzó como un acto de traición se convierte en el plan divino, en el medio de salvación de la familia, durante una gran hambruna. La bajada a Egipto es un evento fundamental, pues es allí donde la familia de 70 personas crecerá y se multiplicará, transformándose en una gran nación a lo largo de 400 años. Es en Egipto donde el clan familiar se solidifica en una identidad tribal cohesiva. Cada hijo de Jacob se convierte en el jefe de una gran familia, un shevet en hebreo, que significa tanto tribu como cetro.
Cuando finalmente salen de Egipto bajo el liderazgo de Moisés, ya no son una familia nómada, sino una confederación de 12 tribus, unidas por un linaje común y una fe compartida, listas para heredar la tierra prometida a sus antepasados. Las 12 tribus de Israel formaron la base de la identidad nacional y la organización social del pueblo hebreo. Cada tribu descendía de uno de los hijos de Jacob: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. La tribu de José fue posteriormente dividida en dos, representando a sus hijos Efraín y Manasés, quienes fueron adoptados por Jacob como sus propios hijos. Esto mantenía el número 12 para la asignación de tierras, mientras que la tribu de Leví fue apartada para el servicio sacerdotal, sin recibir herencia de tierra. Las bendiciones proféticas que Jacob dio a cada uno de sus hijos en su lecho de muerte, registradas en Génesis 49, son vistas como un guión para el destino de cada tribu. Judá es prometido la realeza. El cetro no se apartará de Judá. Zabulón es asociado con el comercio marítimo, e Isaacar es comparado con un asno fuerte, indicando una naturaleza trabajadora. Estas profecías moldearon la autopercepción y el papel de cada tribu en la confederación. Tras la conquista de Canaán, bajo el liderazgo de Josué, la tierra fue dividida y asignada entre las tribus. Cada una recibió un territorio específico, creando un mapa tribal de la Tierra Santa. Esta distribución de tierras reforzó las identidades individuales de las tribus, con algunas volviéndose más prominentes en ciertas regiones, como Judá en el sur y las tribus de Efraín y Manasés en las colinas centrales. La unidad entre ellas se mantenía a través de una fe común y la alianza en el tabernáculo. Durante el período de los jueces, la lealtad tribal a menudo superaba la identidad nacional. Las tribus actuaban de manera independiente y a veces incluso guerreaban entre sí. La unificación solo llegó con el ascenso de la monarquía, bajo los reyes Saúl, David y Salomón. David, de la tribu de Judá, estableció Jerusalén como la capital, uniendo el centro político y religioso de la nación y consolidando el poder de las 12 tribus en un reino fuerte y cohesivo. Sin embargo, esa unidad sería frágil. Las tensiones latentes entre las tribus del norte, más pobladas y poderosas, y la tribu de Judá en el sur, que detentaba la realeza y la capital, nunca desaparecieron por completo. Tras la muerte del rey Salomón, estas tensiones estallarían, llevando a una división catastrófica que cambiaría para siempre el destino de los hijos de Israel y daría inicio a uno de los mayores misterios de la historia. El apogeo del reino de Israel bajo el rey Salomón fue seguido por una rápida y trágica desintegración. Tras su muerte, alrededor del 930 a.C., las quejas de las tribus del norte sobre los altos impuestos y el trabajo forzado impuestos por Salomón salieron a la luz. Su hijo y sucesor, Roboam, respondió a sus súplicas con arrogancia, prometiendo un yugo aún más pesado. Esta fue la chispa que encendió la rebelión. Las 10 tribus del norte, lideradas por Jeroboam, un exoficial de Salomón de la tribu de Efraín, se separaron y formaron su propio reino. Este reino del norte conservó el nombre de Reino de Israel, con su capital eventualmente establecida en Samaria. Las 2 tribus del sur, Judá y Benjamín, permanecieron leales a la dinastía de David y formaron el reino de Judá, con Jerusalén como su capital. La nación de la alianza estaba irrevocablemente dividida. Esta división no fue solo política, sino también religiosa, para evitar que sus súbditos viajaran a Jerusalén para adorar en el templo, lo que podría reavivar la lealtad a la casa de David. Jeroboam estableció centros de adoración alternativos en Dan y Betel. Erigió becerros de oro en esos lugares, un acto que los profetas bíblicos denunciaron vehementemente como idolatría y el pecado original que sellaría el destino del reino del norte. A lo largo de los 200 años siguientes,
La historia del Reino del Norte estuvo marcada por la inestabilidad política, con múltiples dinastías y golpes de Estado, y un continuo declive espiritual. Profetas como Elías, Eliseo, Amós y Oseas fueron enviados para llamar al pueblo al arrepentimiento, advirtiendo sobre la destrucción inminente a manos de una potencia extranjera si no se volvían a Dios. Sin embargo, sus advertencias fueron en gran parte ignoradas. La división del reino fue más que una disputa familiar. Fue un evento teológico de proporciones inmensas. Partió el cuerpo del pueblo elegido, creando dos entidades que a menudo eran hostiles entre sí. El escenario estaba preparado para que una de estas mitades, el reino del norte con sus 10 tribus, enfrentara un juicio que las dispersaría por los 4 confines de la tierra, dando origen al enigma perdurable de las tribus perdidas. El destino del reino del norte de Israel fue sellado por el ascenso del imperio neo-asirio, una máquina de guerra implacable que arrasó el Medio Oriente en el siglo VIII a.C. Los profetas habían advertido que Asiria sería la vara de la ira de Dios, un instrumento de juicio contra la idolatría y la injusticia social de Israel. En el 722 a.C., tras un asedio de 3 años, la capital Samaria cayó ante las fuerzas del rey asirio Sargón II. La política asiria estándar para los pueblos conquistados era la deportación en masa. El objetivo era quebrar la identidad nacional y la resistencia, exiliando a las élites y las clases instruidas a otras partes del imperio y repoblando la tierra conquistada con extranjeros. El libro de 2 Reyes registra que el rey de Asiria deportó a los israelitas a Asiria y los estableció en Hala y en Jabor, junto al río de Gozán, y en las ciudades de los medos. Esta no fue una deportación completa de toda la población, sino de las clases dominantes, guerreras y artesanas, la columna vertebral de la nación. Los más pobres fueron dejados en la tierra, donde se mezclaron con los nuevos colonos traídos por los asirios. Esta mezcla de poblaciones dio origen a los samaritanos, un grupo que mantenía algunas tradiciones israelitas, pero era visto con desprecio por los judíos del sur. Lo que sucedió con las decenas de miles de israelitas deportados es el núcleo del misterio de las 10 tribus perdidas. A diferencia de los judíos del reino del sur, que serían exiliados a Babilonia más tarde, pero en gran parte mantendrían su identidad cohesionada, los exiliados del norte parecen haberse asimilado a las culturas circundantes a lo largo de las generaciones. Fueron dispersados por un vasto imperio y con el tiempo sus rastros en la historia se enfriaron. A partir de este punto, las 10 tribus del norte desaparecen de la narrativa bíblica como una entidad política o tribal distinta. Son perdidas, no porque su paradero fuera completamente desconocido en la época, sino porque perdieron su identidad nacional y su cohesión tribal, siendo absorbidas por el mar de naciones a las que fueron exiliadas. Esta pérdida, sin embargo, no sería el fin de la historia, sino el inicio de una búsqueda que atravesaría milenios. Mientras el reino del norte era desmantelado y su pueblo disperso, el reino del sur, Judá, sobrevivió por 1 siglo y medio más. Aunque también tuvo sus periodos de idolatría, Judá experimentó varias reformas religiosas bajo reyes justos como Ezequías y Josías, que centralizaron la adoración en el templo de Jerusalén. Esto ayudó a solidificar una identidad religiosa y cultural más fuerte en torno a la ley de Moisés y la dinastía davídica. Sin embargo, la caída de Judá era inevitable. Tras el declive del imperio asirio, emergió una nueva superpotencia, el imperio neobabilónico. En 586 a.C., tras varias rebeliones, el rey Nabucodonosor II conquistó Jerusalén, destruyó el templo de Salomón, el corazón de la vida religiosa judía, y deportó a la élite de la nación a Babilonia. Este evento traumático es conocido como el exilio babilónico. Había una diferencia crucial entre el exilio asirio
y el babilónico. Mientras los asirios dispersaron a los israelitas por varias regiones de su imperio, los babilonios tendieron a asentar a las poblaciones exiliadas en comunidades más cohesionadas. Esto permitió que los exiliados de Judá, ahora conocidos como judíos, del hebreo Yehudim, pueblo de Judá, mantuvieran sus estructuras sociales, su cultura y, más importante, su religión. Durante los 70 años de cautiverio en Babilonia, la identidad judía fue forjada en el fuego del exilio. Sin el templo, la fe se concentró en las escrituras, en la sinagoga como lugar de reunión y estudio, y en la observancia de leyes como el sábado y la circuncisión. Líderes como los profetas Ezequiel y Daniel mantuvieron viva la esperanza, profetizando un retorno a su tierra. La pérdida de la nación física llevó al fortalecimiento de la nación espiritual. Cuando el imperio persa conquistó Babilonia, el rey Ciro el Grande emitió un decreto en 538 a.C., permitiendo que los judíos regresaran a Jerusalén y reconstruyeran el templo. Aunque no todos regresaron, un número significativo lo hizo, liderado por figuras como Zorobabel, Esdras y Nehemías. Restablecieron la comunidad judía en Judea, pero las 10 tribus del norte permanecieron dispersas, un recuerdo distante, pero proféticamente significativo. Paralelamente a la historia de división y exilio, los profetas de Israel desarrollaron una teología poderosa sobre la dispersión y la futura restauración de todo el pueblo de Israel. Veían el exilio no como un fin, sino como una fase de purificación y juicio divino. Profecías en libros como Deuteronomio, Isaías, Jeremías y Ezequiel hablan consistentemente de un tiempo en que Dios reuniría a sus hijos dispersos por los 4 confines de la tierra. Isaías 11:12, por ejemplo, habla de Dios levantando un estandarte para las naciones para reunir a los desterrados de Israel y a los dispersos de Judá, recogerá desde los 4 confines de la tierra. Es significativo que la profecía distinga entre Israel, refiriéndose a las 10 tribus del norte, y Judá, el reino del sur, indicando que la restauración futura incluiría a ambos reinos, reunificando la nación dividida. El profeta Ezequiel, en el capítulo 37, presenta la famosa visión del Valle de los Huesos Secos. En esta visión, huesos dispersos y sin vida se unen, se cubren de carne y reciben el soplo de vida, levantándose como un gran ejército. Dios explica que estos huesos representan toda la casa de Israel. La profecía culmina con el acto simbólico de unir 2 varas, una para Judá y otra para Efraín, la vara de José, y toda la casa de Israel, convirtiéndolas en una sola en la mano de Dios. Estas profecías se convirtieron en una fuente central de esperanza mesiánica. La creencia en una futura reunión de los exiliados, Kibbutz Galuyot en hebreo, es un principio fundamental del judaísmo. Sostiene la idea de que la dispersión es temporal y que, en la era mesiánica, todo el pueblo de Israel, incluidas las tribus perdidas hace mucho, será milagrosamente identificado y traído de vuelta a su tierra ancestral bajo el gobierno del Mesías. Es esta poderosa base profética la que alimenta la búsqueda incesante de las 10 tribus perdidas a lo largo de la historia. Si están destinadas a ser restauradas, entonces deben existir en algún lugar, incluso de forma oculta o inconsciente, de su propia identidad. La cuestión cambió de ¿qué pasó con ellas? ¿A dónde están ahora? Esta búsqueda transformó un evento histórico en un enigma escatológico y una caza del tesoro global. La búsqueda de las tribus perdidas de Israel ha generado innumerables teorías y expediciones a lo largo de los siglos. Desde la antigüedad, viajeros, misioneros y eruditos han buscado comunidades remotas cuyas costumbres o apariencia física
pudieran sugerir un origen israelita. La complejidad de estas teorías es fascinante y revela más sobre los propios cazadores que, necesariamente, sobre los cazados. ¿Cuál de ellas has oído hablar? Deja tu opinión en los comentarios, pues explorar esta diversidad de pensamientos enriquece nuestro viaje. Una de las teorías más antiguas y persistentes vincula a los escitas y los cimerios, pueblos nómadas de las estepas de Eurasia, con los israelitas exiliados. El historiador Josefo, en el siglo, ya mencionaba que las 10 tribus estaban más allá del Éufrates, hasta ahora una inmensa multitud. Esta idea evolucionó hacia la teoría del anglo-israelismo en el siglo XIX, que proponía que los pueblos anglosajones, celtas y escandinavos de Europa Occidental eran los descendientes directos de las tribus perdidas. Otras teorías se centraron en diferentes partes del mundo. Hay grupos en India y Myanmar, como los Bnei Menashe, que afirman descender de la tribu de Manasés y cuyas tradiciones orales y costumbres muestran similitudes notables con el judaísmo. En Afganistán y Pakistán, el pueblo pastún tiene una larga tradición oral de descendencia israelita, con nombres de clanes que recuerdan los nombres de las tribus. En África, los Beta Israel de Etiopía, también conocidos como judíos etíopes, mantuvieron una forma de judaísmo durante siglos y fueron oficialmente reconocidos por el Estado de Israel como descendientes de la tribu de Dan. De manera similar, el pueblo Igbo de Nigeria tiene una comunidad creciente que se identifica como de ascendencia israelita, señalando prácticas culturales como la circuncisión al 8º día y restricciones dietéticas como evidencia. Cada una de estas teorías se basa en una combinación de tradiciones orales, similitudes culturales, interpretaciones de textos y, más recientemente, evidencias genéticas. Aunque muchas de estas conexiones son consideradas especulativas por la academia tradicional, demuestran el profundo anhelo humano por conexión con esta antigua y profética historia. Un anhelo que encontró una expresión particularmente fuerte en el Nuevo Mundo. En los últimos años, una teoría específica ha ganado tracción en discusiones en línea y en ciertos círculos teológicos, a menudo resumida por la frase de búsqueda "origen de los latinos por la Biblia", tribus perdidas revelada. Esta línea de pensamiento propone que muchos de los pueblos nativos de las Américas y, por extensión, las poblaciones latinas modernas, son descendientes directos de las 10 tribus perdidas de Israel, que habrían migrado al continente americano en tiempos antiguos. Los proponentes de esta teoría a menudo utilizan una variedad de argumentos para sustentar sus afirmaciones. Señalan supuestas similitudes lingüísticas entre dialectos indígenas y el hebreo antiguo, o costumbres y leyendas de pueblos como los aztecas y los incas que parecen reflejar narrativas bíblicas. Símbolos y artefactos encontrados en las Américas son, a veces, interpretados como conteniendo inscripciones hebraicas, aunque estas interpretaciones son ampliamente contestadas por arqueólogos y lingüistas. El argumento central a menudo se basa en interpretaciones de pasajes bíblicos y apócrifos. Por ejemplo, el 4º libro de Esdras, un texto apócrifo judío, describe a las 10 tribus exiliadas viajando a una tierra distante llamada Ar-Zaret, que algunos interpretan como una referencia a las Américas. La idea es que, al huir del cautiverio asirio, viajaron hacia el este, cruzaron el estrecho de Bering y poblaron el Nuevo Mundo. Para ilustrar visualmente estas conexiones, es común ver el uso de infográficos que trazan líneas migratorias desde Asiria hasta las Américas, a menudo superpuestas con escrituras y símbolos hebreos para crear un aire de autenticidad y revelación. Estas presentaciones visuales son poderosas y pueden ser muy persuasivas para quienes buscan una conexión directa con la herencia bíblica, ofreciendo una identidad noble y un lugar en la profecía escatológica.
Sin embargo, es esencial abordar estas teorías con una mirada crítica y equilibrada. Surgen de un deseo genuino de encontrar raíces y significado, pero necesitan ser evaluadas a la luz de la evidencia histórica, arqueológica, lingüística y genética disponible. Antes de aceptar o descartar completamente tales ideas, es preciso analizar los fundamentos en que se basan y las críticas que reciben del campo académico. Al analizar la teoría que conecta a los pueblos latinos con las tribus perdidas, es importante examinar los argumentos específicos. Uno de los pilares es la supuesta similitud en prácticas culturales. Los proponentes señalan la estructura de clanes de algunas culturas indígenas, la práctica de rituales de purificación o la existencia de mitos de creación que contienen paralelos con el libro de Génesis. Por ejemplo, algunas leyendas de un gran diluvio son frecuentemente citadas como evidencia de una memoria cultural compartida. Otro punto frecuentemente planteado es el análisis de artefactos controvertidos, como la Piedra de los Lunas en Nuevo México, que contiene una inscripción del Decálogo en un paleohebreo aparente, o la Piedra de la Gavia en Río de Janeiro, que algunos creen que tiene inscripciones fenicias. Sin embargo, la gran mayoría de los académicos considera estos artefactos como fraudes o interpretaciones equivocadas de formaciones naturales e inscripciones más recientes. Las comparaciones lingüísticas también son un campo complejo. Aunque pueden existir palabras con sonoridad similar entre el hebreo y algunas lenguas nativas americanas, la lingüística histórica exige correspondencias sistemáticas de sonidos y gramática para establecer una relación genética entre lenguas. Hasta el momento, ninguna conexión comprobada ha sido establecida por los estándares académicos, y las similitudes generalmente se atribuyen a la coincidencia. La teoría también depende fuertemente de una cronología que es difícil de sostener. La dispersión asiria ocurrió en el siglo VIII a.C. Las grandes civilizaciones de las Américas, como los mayas y los aztecas, florecieron mucho más tarde. Aunque las migraciones a las Américas comenzaron milenios antes, la idea de una migración masiva de israelitas alfabetizados, que luego perdieron la escritura y la tecnología del hierro, plantea cuestiones históricas significativas. El atractivo de esta teoría es innegablemente fuerte, pues ofrece un linaje prestigioso y un sentido de propósito profético. Conecta la historia de sufrimiento y resiliencia de muchos pueblos latinoamericanos a una de las narrativas más duraderas de la civilización occidental. El desafío, sin embargo, es separar el deseo de pertenencia del análisis factual, un proceso que requiere profundizar el conocimiento sobre las tribus que están en el centro de muchas de estas alegaciones. En el corazón de muchas teorías sobre las tribus perdidas, especialmente aquellas que se conectan con Occidente, están las tribus de Efraín y Manasés. Como hijos de José, recibieron una bendición especial de Jacob. De forma sorprendente, Jacob cruzó las manos, dando la bendición de la primogenitura a Efraín, el menor, profetizando que se convertiría en una multitud de naciones. Manasés también se convertiría en un gran pueblo, pero su hermano menor sería mayor. Esa profecía de Efraín convirtiéndose en una multitud de naciones, en hebreo Melo HaGoyim, es un pasaje clave para los teóricos. Lo interpretan como que los descendientes de Efraín se dispersarían y se convertirían en la semilla de muchas de las grandes naciones gentiles del mundo. Efraín, junto con Manasés, formaba la casa de José y era la tribu más poderosa e influyente del reino del norte de Israel. Debido a su prominencia, el nombre Efraín es frecuentemente usado por los profetas como sinónimo de todo el reino del norte. Cuando el profeta Oseas habla de la infidelidad y el eventual arrepentimiento de Efraín, se refiere a todas las 10 tribus.
Por lo tanto, encontrar a Efraín es, en esencia, encontrar el núcleo de las tribus perdidas y la clave para el cumplimiento de las profecías de restauración. Teorías como el anglo-israelismo, por ejemplo, identifican a Gran Bretaña como la multitud de naciones de Efraín y a los Estados Unidos como la gran nación de Manasés. Otras teorías aplican esta misma profecía a diferentes grupos de naciones, incluyendo las de América Latina, argumentando que la vasta mezcla de pueblos en la región es el cumplimiento de la promesa hecha a Efraín. Comprender el papel central de Efraín y Manasés es crucial para descifrar la lógica detrás de muchas de estas búsquedas identitarias. No son solo dos de las 12 tribus, son los herederos de la bendición de la primogenitura de José, destinados a tener un alcance global. Sin embargo, esta interpretación profética debe contrastarse con la visión de historiadores y eruditos, que ofrecen una perspectiva muy diferente sobre el destino de los exiliados. La perspectiva académica predominante sobre las 10 tribus perdidas es considerablemente más sobria que las teorías de dispersión global. La mayoría de los historiadores y arqueólogos bíblicos argumenta que no hay un misterio en el sentido de un desaparecimiento total. En cambio, lo que ocurrió fue un proceso gradual de asimilación y, en algunos casos, de reintegración con el reino de Judá. Primero, es importante recordar que la deportación asiria no fue total. Una porción significativa de la población israelita, especialmente los campesinos más pobres, permaneció en la tierra. Formaron el núcleo de la población que, mezclada con colonos extranjeros, se convirtió en los samaritanos. Los samaritanos se consideran los verdaderos descendientes de las tribus de Efraín y Manasés y continúan practicando su propia forma de la antigua religión israelita hasta hoy. Segundo, hay evidencias de que muchos israelitas del norte huyeron al sur, al reino de Judá, antes y durante la invasión asiria, para escapar de la guerra y la deportación. Excavaciones arqueológicas en Jerusalén muestran una expansión masiva de la ciudad a finales del siglo VIII a.C., exactamente en ese periodo, sugiriendo un gran afluxo de refugiados del norte. Estos refugiados se habrían asimilado a la población de Judá. Tercero, los israelitas deportados al imperio asirio, aunque perdieron su identidad nacional, no desaparecieron genéticamente. Se casaron con las poblaciones locales de Mesopotamia, Persia y otras regiones. Sus descendientes hoy forman parte del pool genético diverso del Oriente Medio. Algunos pueden incluso haberse integrado a las comunidades judías exiliadas de Babilonia siglos después. Por lo tanto, desde la perspectiva académica, las 10 tribus no están perdidas en alguna tierra mítica, sino que fueron absorbidas. Se perdieron como entidades tribales distintas, pero su pueblo sobrevivió, ya sea en los samaritanos, en la población judía a través de los refugiados, o en el mosaico de pueblos del Oriente Medio. Esta visión contrasta con las teorías de migraciones masivas, pero apunta a una conexión histórica mucho más tangible y comprobable entre la península ibérica y la herencia judía. Una conexión histórica innegable y bien documentada que liga la herencia bíblica a las Américas pasa no por las 10 tribus perdidas, sino por la diáspora de los judíos del reino de Judá. Comunidades judías florecieron en la península ibérica, conocida en hebreo como Sefarad, durante siglos, posiblemente desde los tiempos del rey Salomón. Esta población, conocida como judíos sefardíes, se convirtió en una de las comunidades judías más ricas e intelectualmente vibrantes del mundo durante la Edad Media en la España musulmana. La situación cambió drásticamente con la reconquista cristiana de España. En 1492, el mismo año en que Colón llegó a las Américas, los reyes católicos, Fernando e Isabel, emitieron el Decreto de Alhambra. Este edicto
ordenaba que todos los judíos de España se convirtieran al catolicismo o fueran expulsados del país. Decenas de miles huyeron, pero un número aún mayor permaneció, convirtiéndose a la fuerza. Conversos conocidos como conversos o peyorativamente como marranos eran constantemente vigilados por la Inquisición española. Muchos continuaron practicando el judaísmo en secreto, convirtiéndose en criptojudíos. Vivían una vida doble, públicamente católicos, pero secretamente manteniendo las tradiciones de sus antepasados. La Inquisición perseguía implacablemente cualquier sospecha de judaización, usando tortura y la hoguera para imponer la ortodoxia. La misma política se implementó en Portugal en 1497, creando una gran población de cristianos nuevos que enfrentaban discriminación y persecución similar. Para muchos de estos conversos y criptojudíos, el descubrimiento del Nuevo Mundo representó una oportunidad única de escapar de la opresión de la Inquisición y comenzar de nuevo en una tierra distante, donde la vigilancia de la Iglesia podría ser menor. Esta no es una teoría especulativa, sino un hecho histórico documentado. La diáspora sefardí y la persecución de los conversos en la península ibérica crearon un poderoso incentivo para la migración. En lugar de un antiguo y misterioso viaje de las 10 tribus, lo que tenemos es un movimiento poblacional mucho más reciente e históricamente comprobado, que llevaría la herencia judía directamente al corazón de América Latina. La colonización de las Américas por los imperios español y portugués coincidió directamente con el auge de la Inquisición. En consecuencia, muchos de los primeros colonos que llegaron a México, Brasil y otras partes de América Latina eran de hecho conversos o cristianos nuevos. Buscaban no solo oportunidades económicas, sino también una relativa seguridad lejos de los centros de poder de la Inquisición en Europa. Sin embargo, la Inquisición pronto estableció tribunales en el Nuevo Mundo, en lugares como Lima, Ciudad de México y Cartagena, para garantizar la pureza de la fe católica en las colonias. La persecución a los criptojudíos continuó. Registros de la Inquisición documentan numerosos juicios y lautos de fe donde conversos fueron acusados de practicar secretamente rituales judíos, como encender velas la noche del viernes, abstenerse de carne de cerdo o observar el Yom Kippur. A pesar del peligro, estas familias desarrollaron estrategias de supervivencia para preservar su identidad en secreto. Las tradiciones se transmitían de madre a hija, dentro de las paredes del hogar. Prácticas que parecían inofensivas para los de afuera, como barrer la casa hacia el centro o cubrir los espejos durante el luto, eran en realidad resquicios de leyes judías. Estas tradiciones se volvieron tan secretas que, con el paso de las generaciones, muchas familias olvidaron su origen, manteniendo solo los costumbres. Estudios recientes de historiadores y genealogistas han revelado la profunda influencia de estos colonos conversos en la formación de la sociedad latinoamericana. Nombres de familia, tradiciones orales y prácticas culturales en regiones como el noreste de Brasil, Nuevo México, Eneu y Antioquia en Colombia apuntan a una fuerte herencia criptojudía. Esta es una conexión real y rastreable con el pueblo judío, descendiente del antiguo reino de Judá. Por lo tanto, para muchas personas en América Latina que sienten una conexión con la herencia hebrea, la respuesta puede no estar en una migración antigua y no documentada de las 10 tribus, sino en la historia más reciente y dolorosa de sus propios antepasados sefardíes. Esta revelación histórica abre una nueva puerta para la comprensión de la identidad, una puerta que la ciencia moderna, a través de la genética, comenzó a explorar de maneras fascinantes. La llegada de las pruebas de ADN genealógico añadió una nueva y poderosa herramienta a la búsqueda de orígenes antiguos.
Estas pruebas analizan el ADN de una persona para identificar marcadores genéticos asociados a diferentes poblaciones alrededor del mundo. Para individuos que investigan una posible herencia judía, estas pruebas pueden, a veces, proporcionar evidencias corroborativas intrigantes, aunque deben interpretarse con cuidado. Las pruebas analizan principalmente el ADN autosómico, heredado de todos los ancestros, el ADN mitocondrial, pasado de madre a hijo, y el cromosoma Y, pasado de padre a hijo. Para la genealogía judía, ciertos haplogrupos, grupos genéticos con un ancestro común, del cromosoma Y y del ADN mitocondrial se encuentran con mayor frecuencia en poblaciones judías, como los Kohanim, descendientes sacerdotales, o las 4 líneas maternas fundadoras de los judíos askenazí. Estudios genéticos en poblaciones latinoamericanas han revelado una firma genética consistente con la herencia sefardí. Investigaciones publicadas en revistas científicas como Nature Communications encontraron evidencias de ascendencia del Oriente Medio y del sur de Europa en varias poblaciones de América Latina, lo que se alinea perfectamente con la migración histórica de conversos de la península ibérica. Estos marcadores son un eco genético de la Inquisición. Sin embargo, es crucial entender las limitaciones del ADN. La genética no puede probar que alguien desciende de una tribu específica, como Efraín o Judá. Las poblaciones antiguas se mezclaron extensivamente y no tenemos muestras de ADN de referencia de las 12 tribus originales. Lo que el ADN puede hacer es mostrar la probabilidad de parentesco con poblaciones de referencia modernas, como judíos sefardíes o del Oriente Medio, sugiriendo una conexión ancestral. La genética, por lo tanto, no resuelve el misterio de las 10 tribus perdidas, pero puede iluminar la historia más reciente de la diáspora judía. Para muchos latinos, un resultado de ADN que muestra ascendencia ibérica y del Oriente Medio puede ser la primera pista científica que los lleva a descubrir la historia oculta de sus antepasados conversos. La ciencia aquí no sustituye la fe ni la historia, sino que las complementa, ofreciendo una nueva capa de comprensión sobre la compleja red de la identidad humana. La intensa búsqueda de una identidad genealógica y tribal plantea una cuestión teológica profunda. ¿Qué constituye ser parte del pueblo de Israel? ¿Es una cuestión de linaje de sangre o de fe y alianza? La propia Biblia ofrece múltiples perspectivas sobre esto, especialmente con la transición del Antiguo al Nuevo Testamento, que expande el concepto de pertenencia de maneras radicales. En el Antiguo Testamento, la identidad era principalmente genealógica y nacional. Nacer en una de las 12 tribus significaba ser parte del pueblo de la alianza. Sin embargo, la ley también preveía la inclusión de extranjeros que vivían entre Israel y deseaban adorar al Dios de Israel. Figuras como Ruth, la moabita, ancestro del rey David, demuestran que la inclusión por fe siempre fue una posibilidad. El Nuevo Testamento desarrolla este concepto de forma exponencial. El apóstol Pablo, en sus cartas a los romanos y a los gálatas, argumenta que la verdadera descendencia de Abraham no es a través de la carne, sino a través de la fe en Jesucristo. Afirma que no todos los que son de Israel son israelitas y que en Cristo no hay judío ni griego, pues todos son uno y herederos de la promesa hecha a Abraham. Esa perspectiva crea un Israel espiritual, una comunidad de fe compuesta por judíos y gentiles unidos no por ADN, sino por la alianza en el Mesías. Para el cristianismo, la Iglesia es vista como la continuación y expansión de la comunidad de la alianza de Israel. Esto no anula las promesas hechas al Israel étnico, pero las reinterpreta en una luz universal, donde la simiente de Abraham incluye personas de todas las naciones. Esa distinción entre lo genealógico y lo espiritual es crucial.
La búsqueda de un linaje tribal puede ser un viaje personal fascinante, pero desde el punto de vista de la teología cristiana, la pertenencia al pueblo de Dios es, en última instancia, una cuestión de fe y no de pedigrí. Esto ofrece un camino inclusivo y universal, sugiriendo que el verdadero significado de la reunión profetizada puede ser mucho más profundo que un simple test de ADN. A la luz de la distinción entre Israel genealógico y espiritual, ¿cómo debemos reinterpretar las profecías sobre la reunión de los exiliados? Tradicionalmente, esto se ha visto como un evento físico y literal, el regreso de todos los descendientes de las 12 tribus a la Tierra Santa. Esta visión sigue siendo central para muchas interpretaciones judías y de algunos grupos cristianos, y la creación del moderno Estado de Israel a menudo se ve como un paso inicial en ese proceso. Sin embargo, otras interpretaciones teológicas ven la reunión en un sentido más espiritual o metafórico. En esta visión, la dispersión de Israel no fue solo una tragedia, sino también parte de un plan divino para difundir el conocimiento del único Dios entre las naciones. Los exiliados se convirtieron, intencionalmente o no, en una luz para los gentiles, preparando el terreno para un mensaje universal. En esa perspectiva, la reunión profetizada por Ezequiel no es solo sobre la unión de las varas de Judá y Efraín, sino sobre la reconciliación de toda la humanidad bajo una sola alianza. La venida del Mesías para los cristianos inicia esa gran reunión, rompiendo el muro de separación entre judíos y gentiles. La reunión final, entonces, no sería un evento geopolítico, sino un evento escatológico, la unión de todos los creyentes de todas las naciones en el reino de Dios. Esa visión no niega la importancia del pueblo judío o de la tierra de Israel, pero los coloca dentro de un plan redentor mayor y más inclusivo. El Israel de Dios se convierte en una comunidad transnacional y multiétnica, unida por la fe. La búsqueda de las tribus perdidas, entonces, se transforma. Ya no se trata de encontrar grupos étnicos aislados, sino de reconocer la simiente de Israel dispersa en todas las culturas, una simiente espiritual que responde al llamado del Evangelio. Por lo tanto, el verdadero significado de la reunión puede trascender la genealogía. Puede ser sobre la restauración de la relación de la humanidad con su Creador, un proceso que comenzó con el llamado de Abraham, continuó a través de la historia de Israel y se expande para abarcar el mundo entero. Es la cosecha final de una semilla plantada hace milenios en las tierras de Mesopotamia. A lo largo de este viaje, viajamos desde los orígenes de la humanidad, en la tabla de las naciones, hasta las complejas teorías de identidad del siglo XXI. Vimos cómo la narrativa bíblica se estrechó de toda la humanidad a un solo pueblo, las 12 tribus de Israel. Trazamos la historia de su ascenso, su trágica división y los exilios que dispersaron la casa de Judá y la casa de Israel por el mundo. Exploramos el enigma duradero de las 10 tribus perdidas, un misterio alimentado por profecías de una futura restauración. Analizamos las diversas teorías que buscan encontrarlas en todos los rincones del globo, desde las estepas de Asia hasta las selvas del Amazonas, con un enfoque particular en la controvertida, pero popular, teoría que conecta a estas tribus a los pueblos de América Latina, a menudo resumida en la búsqueda de origen de los latinos por la Biblia. Contrastamos estas teorías especulativas con la historia documentada de los judíos sefardíes y conversos, que proporcionaron una ruta migratoria comprobada de la herencia judía al Nuevo Mundo. Vimos cómo la genética moderna puede iluminar esa historia, al mismo tiempo que destacamos las limitaciones de la ciencia para resolver cuestiones de identidad espiritual. Finalmente, reflexionamos sobre el significado más profundo de Israel,
distinguiendo entre linaje genealógico y alianza de fe. El resultado es un tapiz complejo, donde historia, teología, tradición y ciencia se entretejen. No hay respuestas simples ni fáciles. La búsqueda de orígenes es en sí misma una jornada espiritual. Nos obliga a confrontar cuestiones de identidad, pertenencia y propósito. Si este análisis detallado trajo claridad y nuevas perspectivas, comparte este vídeo con alguien que también busca entender estas conexiones profundas. La cuestión de quiénes son los descendientes de Israel hoy no puede responderse con un solo mapa o un simple test de ADN. La respuesta es multifacética, abarcando desde los judíos que mantuvieron su identidad por milenios, a los samaritanos en el monte Gerizim, a los descendientes de conversos que redescubren sus raíces y a la comunidad global de fe que se considera injertada en el olivo de Israel. Para aquellos que desean aplicar este conocimiento, el primer paso es profundizar el estudio con discernimiento. En lugar de aceptar teorías sensacionalistas, busquen fuentes académicas, históricas y teológicas equilibradas. Estudien la historia de la Inquisición en la península ibérica y en su país. Investiguen la genealogía de su propia familia, si es posible, usando registros históricos y, si lo desean, pruebas de ADN como una herramienta complementaria, siempre con una comprensión clara de sus limitaciones. Si sospechan de una herencia criptojudía, existen recursos legítimos disponibles. Organizaciones como la Society for Crypto-Judaic Studies y varios historiadores especializados en el tema publican investigaciones valiosas. Libros sobre la historia de los sefardíes y de los conversos en las Américas pueden proporcionar un contexto crucial para entender las tradiciones y los apellidos de su familia, separando hechos de ficción. Sean realistas sobre los resultados y el tiempo que esta investigación puede llevar. Descubrir raíces ocultas durante 500 años es un proceso lento y a veces frustrante. La identidad es más que una línea en una base de datos genética. Es una construcción cultural, espiritual y personal. El viaje de descubrimiento es, a menudo, más importante que el destino final, pues nos conecta con la resiliencia y la fe de nuestros antepasados. Su viaje personal y sus descubrimientos son valiosos. ¿Qué parte de esta historia resonó más con usted? ¿Tiene una historia familiar o tradiciones que se conecten con alguno de estos temas? Compartir sus experiencias en los comentarios de manera respetuosa puede crear una comunidad de aprendizaje, donde todos podamos beneficiarnos de las perspectivas de los... La búsqueda de la verdad es una empresa colectiva. Al final, la búsqueda de orígenes genealógicos nos lleva a una verdad más profunda. Todos somos parte de una vasta e interconectada historia humana. Ya sea que sus raíces se conecten a Jafet, Cam o Sem, a Abraham por sangre o por fe, la lección central es la de una humanidad compartida. El estudio de las genealogías nos enseña menos sobre lo que nos divide y más sobre las increíbles jornadas de supervivencia, fe y búsqueda de significado que nos unen a todos. Comprender esta vasta red de conexiones ancestrales no es solo un ejercicio intelectual, sino una invitación a la introspección y al estudio profundo. El primer paso práctico es revisitar las narrativas de Génesis y Crónicas, no como meras listas de nombres, sino como un mapa de la jornada humana. Consideren iniciar un diario de estudio correlacionando las genealogías bíblicas con descubrimientos arqueológicos y mapas históricos, transformando el aprendizaje pasivo en una investigación activa y personal. Para profundizar en este viaje, existen recursos valiosos que van más allá de una lectura superficial. Busquen concordancias bíblicas exhaustivas que permiten rastrear nombres y lugares a lo largo de toda la escritura. Exploren artículos de revistas de arqueología bíblica y estudios del Antiguo Oriente que ofrecen contexto factual para las narrativas. Estas herramientas
usadas con discernimiento, pueden iluminar las conexiones entre los pueblos y validar las antiguas crónicas de manera sorprendente y fundamentada. Es crucial abordar esta investigación con expectativas realistas. La búsqueda de un linaje exacto que conecte a una persona moderna con una tribu antigua específica es extremadamente compleja y a menudo inconclusa. El objetivo no debe ser obtener una respuesta definitiva, sino apreciar el viaje de descubrimiento, el aprofundamiento de la fe y la comprensión de que la historia sagrada es la historia de todos nosotros, de una forma u otra. Muchos inician esta investigación motivados por términos como origen de los latinos por la Biblia, tribus perdidas reveladas, lo que revela un profundo anhelo por pertenencia e identidad. La verdadera recompensa, sin embargo, está más allá de los títulos sensacionalistas. ¿Qué pasaje genealógico o historia de migración en la Biblia resonó más con su propia percepción de identidad e historia? Compartan sus reflexiones en los comentarios y construyamos una comunidad de aprendizaje. Al final, al trazar las linajes que se extendieron por los continentes, descubrimos un paradoxo divino. Todos somos increíblemente diversos en nuestras culturas e historias, pero innegablemente conectados por un origen común. La genealogía bíblica no es un mapa para dividir a la humanidad, sino un testimonio de su unidad fundamental, una única y vasta familia bajo la mirada del Creador, viajando a través del tiempo hacia un propósito mayor.